a veces ha perdido su control en algo. ¿Ah? ¿Sabe? El dominio propio es una cosa que necesitamos para ser como Cristo. Vamos a estudiarlo en el mensaje de hoy. Que el Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar con usted otra vez por medio de video para traer un mensaje de la Biblia para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén. Amén. Espero que haya disfrutado el último mensaje sobre conocimiento de Jesucristo. Pero en este día, lo que yo dije, vamos a estudiar el tercer virtud esencial, cual se encuentra en versículo 6 de 2 de Pedro capítulo 1, cual es dominio propio, ¿ok? Pero, como siempre yo dije, vamos a pedir la presencia de Dios para abrir nuestras mentes y corazones para recibir la palabra de Dios, últimamente para ser cambiado en la imagen de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. ¿Quién es como tú, Señor? Nadie. Y estamos adorándote porque tú eres digno de nuestra adoración. Espero que tu nombre sea glorificado en este mensaje y en todos los púlpitos en el mundo, Señor. Por favor, hágalo para tu gloria. Pero Señor, gracias por la oportunidad para que podamos estudiar tu Biblia y escuchar lo que tú has dicho en tu palabra para nosotros en este día. Pero por favor, Señor, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestras transgresiones, para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti, Señor. Y personalmente quiero orarte que por favor estés conmigo, con mi lengua, para hablar bien en español y para explicar y predicar tu palabra bien claro, exactamente lo que tú has dicho, para la edificación de cada cristiano que está viendo este video y para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a nuestra lectura, cual se encuentra en 2 de Pedro, y vamos a leer versículo 1 al 8 para ver el resultado de siguiendo las virtudes esenciales. Vea lo que dice la palabra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, vea, si usted recuerda mi último mensaje sobre cómo cultivar el conocimiento de Jesucristo, usted recuerda que yo mostré cómo el versículo 5 contiene el fundamento de nuestro crecimiento espiritual. El carácter cristiano al cultivar un propósito ordenado por Dios para desarrollar y mostrar las excelencias, es decir, el carácter de Jesucristo, y cultivar algo enseñado por Dios, cuál es la comprensión de la persona, trabajo o obra y los caminos de Jesucristo. Esas eran las dos virtudes esenciales en versículo 5. En esta área fundamental aprendimos cómo contemplar la grandeza y majestad de Dios en su palabra y cómo debemos rechazar los encantos del mundo para ser transformados a la semejanza de Cristo. Vimos que nuestra razón de estar en la tierra era mostrar las excelencias de aquel, Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. También vimos la prioridad primordial que deben tener los asuntos eternos sobre los temporales y cómo todo en nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. Él debe convertirse y seguir siendo nuestro primer amor, que es la esencia de un compromiso incondicional con Él. Pero como descubrimos en el matrimonio terrenal, no vivimos naturalmente para otro. Aunque tengamos la intención de hacerlo, inicialmente tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias formas de hacer las cosas, nuestros propios modales personales, nuestros propios hábitos de gasto, dinero. Básicamente es nuestra manera de vivir o andar en nuestra vida. A veces con el tiempo, normalmente muy poco tiempo, nos esforzamos por las limitaciones del compromiso. Empezamos a ver lo que se quiere decir cuando escuchamos la luna de miel ha terminado. Ha surgido la realidad de las obligaciones, deberes y responsabilidades, la necesidad de una mayor maduración. La misma dinámica puede obrar en nuestra relación con Cristo. Es como, ¡ay de mí! Tengo responsabilidades en este momento. Si bien nuestro corazón desea una relación íntima con Jesucristo que hemos elegido, nuestro corazón aún no está entrenado para vivir para alguien más, porque ciertamente, vea, no es natural que lo hagamos. Típicamente estamos preocupados para nosotros mismos. Así que al entrar en versículo 6 y confrontamos con las siguientes tres virtudes esenciales, veremos que aquí es donde tenemos que trabajar el músculo espiritual necesario para proteger y reforzar nuestro compromiso con Cristo. El versículo 6 es donde aprenderemos cómo ejercer nuestras responsabilidades diarias y trabajar a través de nuestras pruebas y tentaciones en el poder del Espíritu de Dios. Aquí se deben controlar los pensamientos y las palabras, las reacciones deben ser moderadas, los deseos personales a veces deben sacrificarse en las formas de otro. Nuestros deseos espirituales, bien intencionados y quizás bien informados, deben convertirse en realidad, no solamente en teoría. La columna vertebral de nuestro carácter cristiano se forjará
aquí en versículo 6. Y vea, Pablo captura la realidad de esto en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Ve este. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que en versículo 6, la primera virtud esencial a la que Pedro nos señala es el dominio propio, que es un dominio de los deseos internos empoderado por Dios. Mientras que cultivar la búsqueda de la semejanza a Cristo captura el corazón y cultivar el conocimiento de Jesucristo informa el corazón, cultivándose el control entrena el corazón. Vea, hay muchos deseos internos que alejan al corazón de su compromiso de Jesucristo, a quien ha decidido amar. Proverbios habla de esto desde varias direcciones. Mira Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vea, estas son declaraciones muy importantes. Salomón enseña que el hombre que se ríe por sus deseos será destruido, porque es como una ciudad sin murallas. No tiene defensa contra sus amigos. Todo lo que aparece está dentro de esas murallas. ¿Cuáles todos los problemas de su vida? Todos serán quitados por el enemigo si no tiene la defensa de propio dominio. Pero vea, antes de ver el significado de esta palabra en los tiempos del Nuevo Testamento, debemos recordarnos las verdades que hemos visto en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. El apóstol nos ha instruido que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través de una relación íntima con Cristo. Versículo 3. Él nos ha impartido su naturaleza divina y por lo tanto nos ha equipado para escapar de la corrupción que nos llega al mundo a través de nuestros deseos. Versículo 4. La santificación, aunque requiere la cooperación de nuestra parte, no es un proyecto para hacerlo por sí mismo. No tratamos simplemente de desarrollar suficiente motivación propia para poder hacer este trabajo por nuestra propia fuerza. El cristiano que busca verdaderamente las excelencias de Cristo en la palabra se sentirá humillado por su propia incapacidad para producir estas cualidades por sí mismo. Él sabe que necesita ayuda con el poder del Espíritu para ir contra la corriente de su propio corazón pecaminoso. Entonces, vamos a ver el primer punto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El dominio propio se enumera como un aspecto del fruto del Espíritu de Dios en Gálatas 5, 22 al 23. Cuanto más maduro espiritualmente se vuelve un creyente, más de esta virtud va a poseer. Es muy importante tener en cuenta que el dominio propio no es que siendo controlado por su naturaleza, sino tiene control de su naturaleza.
y a menudo su pecado. Los deseos naturales deben satisfacerse solo dentro de los límites de la Biblia y los deseos pecaminosos deben negarse por completo. Vea, los deseos naturales son aquellos que viven como parte de nuestro ser como humanos. Deseo de comer cuando hay hambre, deseo de respirar, deseo de dormir cuando está cansado, deseo de sexo cuando se alcanza la pubertad. Esos no son pecaminosos en sí mismos, pero pueden ser gratificados de manera pecaminosa. Es decir, en el momento equivocado, el lugar equivocado, la motivación incorrecta, etc. Por ejemplo, no está mal desear comida, pero la Biblia nos dice que está mal ser glotón o robar para conseguir nuestra comida. De la misma manera, el deseo de tener sexo no está mal, pero la Biblia nos dice que está mal en cualquier momento fuera del pacto de un matrimonio heterosexual. Siempre que nos vemos tentados a satisfacer un deseo natural fuera de los parámetros bíblicos, debemos negar ese impulso pecaminoso de la carne. Esto es lo que Pedro quiere decir cuando pide dominio propio. Más allá de los deseos naturales, hay deseos que creemos por la forma en que pensamos en algo. Creamos el deseo de una determinada moda de ropa, una posesión particular, una determinada posición o reconocimiento en la vida, o una relación o experiencia particular al pensar en esa cosa o persona. Pensamos en todos los beneficios que nos traería y nos imaginamos con esa persona, experiencia o cosa. Mientras pensamos de esta manera, creamos un deseo mental por ello. Una vez más, esto puede no ser pecaminoso, pero si la prioridad que este deseo toma en nuestra vida o en la forma que lo perseguimos, que no es bíblica, se vuelven pecaminoso y requiere dominio propio. Este dominio propio es lo que Jesús llamó abnegación en Lucas 9, 23 al 24. Vamos a ir a Lucas 9 para ver este. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Bien, hermanos, el proceso de desarrollar es bastante sencillo. En cada encrucijada en la que debe decidir si se agradará a sí mismo o agradará a Cristo para manifestar una cualidad cristiana. Debe morir a sí mismo para recibir la ayuda divina, la gracia, para realizar la elección correcta. Si ya no lo ha hecho, debe arrepentirse de su elección o decisión pecaminosa. La abnegación habilitada por el Espíritu alimenta la disciplina de su vida hacia las excelencias cristianas que busca emular. Es este tipo de interacción personal con Cristo, mientras se cultivan esas diversas virtudes en 2 Pedro capítulo 1, que convierten el conocimiento de Cristo en una experiencia personal íntima con Cristo. Pedro dice que este intercambio produce creyentes que no son infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8. Las virtudes esenciales van a producir un hombre que produce fruto. Entonces, ¿cómo se ve la abnegación?
Vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es la definición de dominio propio? Vea, la raíz de la que proviene la palabra dominio propio significa agarrar. Podríamos decir a alguien que está fuera de control de alguna manera, controla, amigo, por favor, agarrar a sí mismo. Este es exactamente el significado de esta palabra. Es esa fuerza de alma mediante la cual un hombre se agarra a sí mismo o se controla a sí mismo, tiene pleno control y posesión de sí mismo, de modo que puede reprimir todo deseo maligno. Un comentario escribió que el dominio propio apunta al poder interno de controlar los propios deseos y antojos, el fruto que resulta del conocimiento verdadero. Si bien el término a menudo connotaba restringir el cumplimiento de los deseos sexuales, se extiende a todos los áreas de la vida. El discernimiento entre el bien y el mal es importante. Es otra ofensiva contra los falsos maestros cuyo reclamo de libertad a través del conocimiento los lleva a prácticas licenciosas, para lo que el verdadero conocimiento no conduce a licencias sino al dominio propio. Ve estas ilustraciones, hermano. Propio dominio. ¿Cuál es la diferencia de un niño y un hombre? Un autor escribió en su libro El hombre maduro, dijo un hombre es algo cada vez más difícil de encontrar hoy en día. Vivimos en una sociedad de chicos de 20, 30, 40, 50 y 60 años. Hoy en día muchos chicos o niños parecen tener el objetivo de mantener una mentalidad de escuela secundaria o colegio durante toda la vida. Lo último en la vida parece pensionarse todavía un niño o chico. Él continúa a decir que hay al menos 3 etapas principales en el desarrollo de un hombre. Comienza con niño, pasa por hombre y pasa por patriarca. Esto significa que hay 2 transiciones importantes que deben hacer si quiere cumplir con el carácter que Dios le dio. De niño chico debe decidir ser un hombre y como hombre debe decidir ser un patriarca. Pero vamos a definir esas 3 etapas principales como así. Un niño es un hombre generalmente caótica, aun sin haber establecido personalmente el orden para su vida. Un hombre es un varón que ha asumido la responsabilidad de establecer el orden para sí mismo y el de su familia inmediata. Un patriarca es un hombre que ha asumido la responsabilidad de establecer su madurez y aplicarla a su familia extendida. Lo que hace que un niño sea un niño es que persiga el caos. No ha ordenado su vida. Su vida aún no va en una dirección, carece de disciplina para realizar las tareas, no se ha adueñado significativamente de valores o virtudes. Entonces, ¿qué convierte a un niño en un hombre? Esta es la transición más importante y básica en la vida de un hombre, y es donde la mayoría de nosotros fallamos. Si un niño no se convierte en hombre, todo el desarrollo futuro es simplemente una fabricación de lo real.
Por supuesto, un niño crecerá y será más grande físicamente, pero el tamaño y la edad no hacen a un hombre. La hombre es una decisión espiritual que deben tomar un niño. Si no toma esta decisión, seguirá siendo un niño toda su vida. Entonces, un niño es un hombre que generalmente es caótica, que aún no ha establecido personalmente el orden en su vida. Su desafío es volverse ordenado. Un hombre es un hombre que está ejerciendo el dominio propio para poner orden en su vida. Una distinción importante entre la edad adulta y la infancia es el hábito de cultivar el decir no al desorden. El orden es un concepto importante en el pensamiento bíblico. Es para el desarrollo de la sabiduría y el carácter lo que el alfabeto es para el lenguaje y las notas para la música. La sabiduría piadosa es esencialmente conocer el orden correcto de las cosas en la mente de Dios y luego ordenar la vida en consecuencia. No se puede construir una vida sabia sin orden, como tampoco se puede construir un lenguaje escrito sin un alfabeto o una partitura sin notas. Un niño debe asumir la disciplina de sí mismo bajo Dios y abrazar el orden como una forma de vida. Este es el objetivo del llamado de Pedro al dominio propio, al control de sí mismo. No podemos convertirnos en Dios, ni podemos desarrollar la madurez adulta, ni podemos desarrollar la madurez espiritual mientras rechazamos el orden. Pero veo el tercer punto que vamos a examinar, el Dios del orden. Hasta hace poco el hombre ha valorado el orden y la sociedad humana ha cosechado sus beneficios. El orden es la fuente de todo lo que disfrutamos y apreciamos en una civilización productiva y libre. El orden de las palabras significa que algo está organizado correctamente, clasificado por grado de calidad o importancia. Por tanto, es un ordenamiento sistémico y adecuado de las cosas, una clasificación por grado de importancia y calidad. Este implica que hay una prioridad para ciertas cosas. En otras palabras, ciertas cosas deben preceder a otras en términos de urgencia o importancia para que algo funcione según lo previsto. Sin embargo, el orden no es una idea del hombre. El orden es la huella digital de Dios en todas sus obras. Revela su naturaleza, por consiguiente, si vamos a imitarlo, también debemos valorar y cultivar el orden. Gran parte de este orden divino se ve en cómo Dios ordena que las particularidades de la vida sean reguladas por principios universales o eternos revelados. Y ve, Dios ha revelado su naturaleza de orden de varias otras formas. Vamos a examinarlos. Vea el orden de creación. Vea, el orden de la creación física de Dios aturde incluso al observador más casual. Los cielos hablan del poder y la inteligencia de Dios. Cada galaxia gira en su propio camino predeterminado.
La distancia del Sol a nuestro planeta y la órbita de nuestro planeta están hábilmente coordinados para mantener la vida en la Tierra. La atracción gravitacional de nuestro planeta proporciona la atracción necesaria para evitar que nuestros cuerpos vuelvan al espacio. Es la previsibilidad del orden dentro de la creación lo que permite a los cristianos teorizar, investigar y experimentar. Esta previsibilidad es la base de la estabilidad de la creación. La previsibilidad de una vida bien ordenada es también la fuente de la estabilidad personal y la confiabilidad. Ve el orden civil y ceremonial en Dios. Vea, gran parte del Antiguo Testamento está dedicado a enseñar al hombre la importancia del orden en su relación con Dios en el mundo de Dios. Las leyes ceremoniales establecían que solo se podía abordar o acercarse a Dios con cierta orden. Los sacerdotes recibieron instrucciones de colocar la madera en orden sobre el altar. El sacrificio siguiente debe colocarse en orden sobre la madera. Dios establece los procedimientos para establecer el tabernáculo y sus muebles. El orden correcto para la vestimenta sacerdotal y la purificación y para la ofrenda de los sacrificios se explicaba con gran detalle. Había un orden particular de procesión para viajar por el desierto y para establecer el campamento cuando se detenían. A través de todo esto, Dios estaba enseñando a los hijos de Israel y nosotros por extensión que no se puede acercarnos a Él al azar o descuidadamente. La orden enseña y estableció una aura de reverencia que corresponde a su santidad. Las leyes civiles del Antiguo Testamento enseñaron la misma lección. Ya sea que un hombre se dispusiera a vender un terreno o devolver el bulle de su vecino o buscar justicia por los agravios cometidos contra él, había un cierto procedimiento y orden que debía seguir. Esas leyes enseñaban que el amor a Dios y el amor al prójimo recibieran la mayoría consideración. El deseo personal debe dar paso a estas consideraciones trascendentes. Y vea, las instrucciones dadas a los epístolas del Nuevo Testamento para la iglesia tienen la misma idea y propósito. Pablo escribió sus epístolas a la iglesia de Corintio porque ciertas cosas estaban fuera de orden en su asamblea. Estaban peleando entre ellos, tolerando la inmoralidad dentro de la iglesia, llevándose a los tribunales ante los incrédulos, confundidos sobre asuntos matrimoniales, haciendo mal uso de su libertad cristiana, ignorando a los apóstolos mismos, confundidos acerca de los dones espirituales, mal orientados sobre la resurrección y descuidando la colecta o ofrenda para los pobres que habían prometido. Ve, en Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda de Pedro y Judas abordaron los desórdenes doctrinales que se estaban infiltrando en la iglesia. Las epístolas pastorales se ocuparon más directamente de cuestiones prácticas de la operación de la iglesia que debían ponerse en orden.
El tema del orden impregna los escritos inspirados. El pueblo de Dios debe conocer el orden que Dios ha establecido para sus vidas y deben seguirlo en el poder de su espíritu. Hacerlo requiere dominio propio y ve el orden moral ordenado. La huella digital del orden de Dios también se ve en el ámbito moral. Todo mandamiento moral es una orden, una declaración sobre cómo algo debe subordinarse a un estándar que Dios ha fijado por sus criaturas. Vea, los 10 mandamientos en Éxodo 20 ilustran cómo el orden está en la raíz en los edictos morales de Dios. Los primeros 4 enseñan al hombre que Dios siempre debe ser el primero, una declaración de orden. Los siguientes 6 mandamientos explican cómo el otro deben colocarse por encima de uno mismo. De nuevo, una declaración de orden. Si es esta adecuada subordinación a Dios y el debido respeto por los demás por encima de uno mismo, lo que está en el corazón del comportamiento ético. Cuando este orden se abandona o se ignora, florecen el caos y el desorden personal y social. El orden mandado por Dios muestra su maravillosa sabiduría para proteger a sus criaturas racionales caídas de la desintegración y permite que sus hijos vivan vidas estables y satisfactorias. El orden es todo, hermanos. Pero vea el cuarto punto. El enemigo del orden. Vea, Lucifer en un tiempo disfrutó del favor especial de Dios como el querubín ungido. Era un ser creado con superpoderes de magnitud inimaginable. Y con esos poderes sirvió a su creador para el deleite de su creador y para el gozo de su propio alma. Pero eventualmente se enorgulleció y quiso sentarse en el trono del Altísimo. Su rebelión fue el primer desorden en toda la creación de Dios. Lucifer lideró un montón de legiones angelicales que también rompieron filas, abandonando el orden creado. Lucifer se convirtió en el dios del desorden y vendió su desorden a Adán y Eva, corrompiendo su naturaleza con el deseo de gobernarse a sí mismos. Así que ahora las criaturas terrenales, nosotros, más elevados de Dios, cuidaban con ellos una propensión a vivir vidas desordenadas. Esta es nuestra naturaleza. Pero hermanos, no debemos perder de vista que el desorden es un ataque al carácter y propósito de Dios. El terrorismo de hoy, el escándalo corporativo, la promiscuidad sexual, el materialismo, el engaño, la rebelión a la autoridad, el lenguaje rockero de la cultura pop y otros ataques en las artes son reflejos de corazones desordenados y engendraron caos entre los hombres para la gloria de Lucifer y el deshonor de Dios de orden. Vea, toda la historia es un relato del diseño de Dios de restaurar el orden perdido en la caída.
Un día será restaurado por completo y Lucifer se verá obligado a reconocer nuevamente su lugar como una criatura bajo el Creador. Toda la humanidad redimida y condenada reconocerá que Jesucristo es el Señor, gobernante de todo para gloria de Dios Padre. Todo se volverá a poner en orden. Pero vea, hermanos, cuidadosamente la pena del desorden. Al final, un hombre que rechaza las prioridades de Dios pagará el precio de su rebelión, temporal o eternamente. La voluntad propia, el desorden de un hombre que afirma su voluntad contra la de Dios, en todas sus formas de rebelión, es una imitación del desorden original de Lucifer. A menos que sea perdonado por el Creador, traerá la misma condenación que espera Lucifer. La gravedad de la pena por desorden debería instruirnos sobre la gravedad del crimen de desorden. Vea, las penas tardías, los regaños y azotes de los padres, las multas de tránsito, las suspensiones y las penas de prisión son índices de desórdenes humanos mediante las cuales una persona puede medir el grado en que su vida está fuera de orden y muestran el grado de falta de propio dominio de un hombre. Por supuesto, estas intervenciones pueden ser mal utilizadas por funcionarios y padres que tienen una visión desordenada del propósito de la ley o del uso de poderes autorizados, pero en sí mismo, ninguna de esas sanciones deben considerarse innecesario o perjudicial. Son esenciales para fomentar y mantener el orden en un mundo caído. Y vean, hermanos, en el quinto punto, las ayudas al orden. Desde un punto de vista humano, la redención de cuentas a las autoridades y compañeros humanos valientes y compasivos es el medio de Dios para ayudar al hombre caído a lograr el orden. Después que Pablo exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, la falta de maduración caracterizada por la inmadurez, instruye a Timoteo para que se involucre en ayudar a otros que están atrapados a las trampas de sus pasiones. Vea 2 Timoteo capítulo 2 y vea en versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con que mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vea, un hermano desordenado es débil y quizás voluntarioso. La rendición de cuentas a las autoridades expone a los obstinados. Es un desafío y apoya a los débiles en su lucha. El hermano compasivo en Cristo, como el hombre samaritano en Juan 10, ve el que está junto al camino que ha sido aprovechado por el diablo. Él cruza a su lado del camino y le brinda ayuda a menudo por su cuenta y a veces gastando su propio dinero. Pero desafortunadamente no todo creyente voluntarioso que está muy rebelde y muy débil
quiere ayuda. Pero el creyente compasivo ve más allá del corazón de esta persona que necesita ayuda para escapar de las trampas del diablo. No importa si él está resistiéndolo. Vamos a continuar. Es como una persona que está tratando de ayudar a una nadadora que se está ahogando. Vea, esta persona que está ahogando va a luchar contra la persona que está tratando de salvarle. Mucha fuerza y tiene que andar con cuidado con pero todavía el hombre debe hacer lo que puede para ayudar a esta persona y salvarlo. Debe tener suficiente fuerza para ambos, para traer los dos a salvación. Y la voluntad de usarla si ambos quieren salir vivos. Es igual con nosotros. Somos el guardián de nuestro hermano. Y debemos tener el valor de involucrarnos en ayudar a un hombre a ser devuelto de la utilidad de Cristo una vez que ha caído. Cuesta mucho tiempo, cuesta mucho trabajo y a veces es como, ay, de mí, ¿vale la pena para hacerlo? Este hombre, esta persona no quiere cambiar y siempre estoy tratando a ella. Sigue adelante con la fuerza de Cristo para enseñar a esta persona dominio propio. Este es amor verdadero de Cristo para otra persona. Entonces, hermanos, para concluir, vea, nuestra sociedad es cada vez más desordenado porque ha rechazado el gobierno de Dios sobre ella y desdeña el dominio propio. El falso sueño de la autonomía personal ha reemplazado a la responsabilidad personal. Pero lo que es aún más doloroso es que este desorden cultural ha afectado a la iglesia y a la familia cristiana. La paternidad permisiva por un lado y el autoritarismo mezquino por el otro son evidencias de una vida desordenada. Vea, tarjetas de crédito al máximo, obesidad, pereza, matrimonios disfuncionales, la prevalencia de la sensualidad en el lenguaje, la vestimenta y las opciones de entretenimiento, la inmoralidad absoluta, los empleados infieles y la falta de respeto a la autoridad tan común hoy en día, todos dan testimonio del desorden del pueblo de Dios. Vea, parente que tolere en sus hijos comportamientos que indican y promueven la autocomplacencia, horas viendo televisión, jugando juegos de video o navegando por internet, salir sin propósito con amigos y ya sea en línea o por teléfono o en persona, lenguaje corporal y palabras irrespetuosos, obesidad infantil y el descuidado en la vestimenta o en los entornos de vida son parte del problema. Tales fallas de los padres a menudo revelan su propio desorden o están demasiado ocupados con sus propias actividades, demasiado temerosos de las reacciones de sus hijos o demasiado ciegos a las cosas espirituales para ver la necesidad de discipular, no disciplinar, discipular activamente a sus hijos en primer lugar. La raíz del problema es obvia. La mayoría de los que conocen a Cristo viven para sí mismos en lugar de vivir con todo corazón para Jesucristo. Su fracaso en perseguir la excelencia de la semejanza a Cristo
y el conocimiento de Cristo es obvio por su fracaso en ejercer dominio propio. Están gobernados por sus pasiones. Además, la enseñanza que no es bíblico sobre la gracia y la libertad cristiana ha autorizado el deslizamiento hacia la autocomplacencia. Se ha dado prioridad a los asuntos temporales sobre las preocupaciones eternas. Debemos arrepentirnos de cualquier conformidad con el mundo y de nuestra complacencia en pasiones pecaminosas. Debemos cultivar la búsqueda de la semejanza a Cristo, el conocimiento y el dominio propio. El dominio propio no era opcional para el apóstol Pablo. Con razón lo vio como su protección contra la descalificación de la utilidad para Cristo. Puso toda su diligencia para aumentar el dominio propio de su fe salvadora. Escucha sus palabras en 1 Corintios 9, 25 a 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo también amonestó a Tito para que instruyera a cada grupo social dentro de la iglesia a vivir una vida disciplinada. Ve a Tito capítulo 2, en versículos 2 al 6. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores ni esclavos del vino, maestros del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego concluye su exhortación con una descripción de lo que debería caracterizar el estilo de vida del creyente en los versículos 11 y 12. Ve este. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vea, contrariamente a la enseñanza libertina de la época de Pedro y de la nuestra, la gracia no le da al creyente el libre respiro para hacer cualquier cosa que desea mientras la Biblia no lo prohíba. Pablo es claro aquí que la gracia no produce licencia, sino que nos enseña a negarnos a nosotros mismos, la mundanalidad que nos corrompe y buscar la piedad que nos cambia por Cristo. Esos no fueron problemas periféricos con los apóstolos. El propio dominio nacido del Espíritu permitió que la abnegación fuera un subproducto natural del Evangelio. Cualquiera que haya experimentado la gracia de Dios y esté creciendo en esa gracia debe haber experimentado mayores medidas de abnegación y debería haber estado viviendo una vida cada vez más ordenada. Las prioridades de Dios se estaban volviendo suyos en todos los ámbitos de la vida. Si queremos ser cristianos y sabios,
Esto también debe convertirse en nuestras prioridades para tener o añadir a nuestro conocimiento de Cristo propio dominio. ¿Tiene este en su vida? Vea, la palabra de Dios es claro. ¿Está mostrándole que hay algo que tiene que cambiar en su vida? Recuerden, hermanos, la mejor manera para adorar a Dios durante la predicación es responder a la palabra. Si usted puede ver en su vida desorden, por favor, arrepentirse de este y vaya a Dios para perdonar. Él va a perdonarle, pero haga la decisión para seguir adelante en el camino de Cristo con las virtudes esenciales, buscando la excelencia de la semejanza de Cristo, capturando su corazón, aumentando el conocimiento de Cristo, la persona, la obra y sus caminos, y aumentando la fundación de nuestros madres espiritual, la primera parte de nuestra estructura de madre espiritual, ¿cuál es dominio propio? Es para la gloria de Dios, hermanos. Por favor, examina su vida y cámbiala si necesita para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre y bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para examinar tu palabra, para entender el significado de dominio propio que tenemos que añadir o aumentar a nuestro conocimiento de Jesucristo en nuestra búsqueda de la excelencia de la semejanza de Cristo. Señor, por favor, ayúdanos para entender estas virtudes esenciales para que podamos poner en práctica, para que podamos desarrollar nuestra madurez espiritual, últimamente siendo cambiado en la imagen de Jesucristo para tu gloria, Señor. Por favor, toca cada corazón si tiene que cambiar y das la fuerza para que ellos puedan cambiar y arrepentirse y ir a ti para ayuda, Señor. Por favor, hágalo para tu gloria, Señor. Gracias por la oportunidad para predicar este mensaje. Espero que todo lo que he hecho era correcto en lo que tú has dicho y para tu gloria, Señor. Señor, por favor, continúa a usarnos para tu gloria. Cámbianos en la imagen de tu Hijo Jesucristo y continúa a usarnos para tu gloria. Ayúdanos para vivir para tu gloria cada día. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, espero que haya disfrutado este mensaje. Espero que ha sido una gran bendición para su alma y espero que Dios haya sido glorificado por medio de este. Amén, hermanos. Es para la gloria de Dios que vamos a aprender y ponerlo en la práctica. En este momento, lo siento, se me olvidé a dar la tema de este mensaje a mi esposa, entonces ella no tuvo tiempo para escoger una canción para cantar, entonces lo siento, no hay canción en este momento, pero tal vez en la próxima mensaje. Pero sigue adelante sirviendo a Dios y orando para la iglesia, la gente, especialmente aquí en Costa Rica con la situación que estamos pasando por. Pero estamos orando para la gloria de Dios en todo Pero gracias a Dios, la calle a mi casa están siendo arreglados en este momento, pero con la lluvia todavía pero un mes más y la lluvia va a pasar y gracias a Dios por eso. Entonces, bueno, hermanos, estoy orando para ustedes y sigue orando para mí, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a servir a Dios cada día y vamos a glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, que está reflejando Cristo al mundo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hasta el próximo mensaje. Que el Señor le bendiga.